Bien, noveno Megane 2 que probamos en la historia de Auto al Día. En este caso estamos con la línea 2010. Hay muy pequeños y sutiles cambios que hacen prácticamente que solo una persona que esté entrenada en esto de los autos pueda reconocer a la gama 2010 con respecto a la anterior. Lo cierto es que dentro de esos 9 test que hemos hecho del Megane 2, el primero que probamos fue para la versión 2 litros que vino importada de Turquía. Muchos la recordarán, otros no, pero fue un auto muy bueno que se posicionó muy alto en precio, en equipamiento, anticipando por más de un año la llegada del auto a el Mercosur. La realidad es que este auto debería haberse fabricado en la Argentina. La crisis de nuestro país allá por el 2002 hizo que ese proyecto se lo llevara a Brasil y luego el auto fue importado de aquel mercado con un nivel de equipamiento y terminación muy inferior a lo que el público había conocido cuando el auto se trajo de Turquía. Ese error de posicionamiento del producto hizo que el mercado se lo cobrara a Renault y realmente el auto no tuvo el éxito comercial, sobre todo para su alto de gama, que había iniciado con la versión turca. Lo cierto es que desde aquel momento nosotros no habíamos probado el Megane 2 litros brasileros, habían probado el 1600, el 1500 diésel, la Gran Tour con el motor 1500 diésel y esta versión nos quedaba en el tintero. La posibilidad de estos pequeños cambios y que Renault patentara una unidad 0 kilómetros nos sirvió como excusa para volver a tomar contacto y ver la actualidad del Megane 2 en el mercado. En lo que hace a diseño vamos a ser muy escuetos porque realmente ¿quién no conoce un Renault Megane 2 en la Argentina? Además, se perdió, por ejemplo, la posibilidad de Renault de reestilizar el frente del vehículo, simplemente era cambiar la matricería del Megane 2 europeo cuando tuvo un restyling, que se conoció aquí con el Megane bicuerpo, el de 5 puertas, que cambiaba la trompa del auto. Esto no se hizo, mantiene la clásica trompa del Megane 2 desde sus orígenes, con el rombo de Renault, las barras cromadas al costado, los rompenieblas para esta versión Privilege de serie, y el paragolpes que está pintado color carrocería, tiene una zona para toques de estacionamiento que está pintado de un color similar al de la carrocería. Además, los faros son comunes de policarbonato, pero no son de xenón ni nada por el estilo, es decir, un equipamiento normal, pero bien integrado, lo que hace al diseño del auto ya conocido. Lateralmente, el cambio más importante se lo va a dar la llanta, que luego veremos en detalle. El resto no ha cambiado. A lo mejor se podría haber invertido algún pesito más, haciendo que la base de la línea de cintura sea ahora cromada, como para distinguir a la versión Privilege, o quizás haber puesto las luces de giro en los espejos. Son esas cosas que uno dice, ah, mira la línea nueva del auto. Lo cierto es que esto no se hizo y salvo las llantas, el resto es todo igual a lo conocido. El guardabarro delantero sigue siendo plástico, como es costumbre en esta gama, incluye la luz de giro. Tenemos la carcasa de los espejos pintada color carrocería, las baguetas de puerta que incluyen el monograma 2.0 16 válvulas de la motorización están pintadas en este tono similar al de la carrocería y las manijas son una especie de cromado o satinado. El resto, todo igual. La antena de radio está integrada en el techo, en la parte trasera del mismo, y en la base de lo que es la luneta, la tercera luz de freno. Luego, el diseño del auto en su carrocería no cambió. Son novedad los faros traseros, ¿sí? Han cambiado, ya no tienen ese logotipo aquí redondo, sino que tiene ahora toda una franja rectangular envolvente en plástico translúcido, que le da un toque, si se quiere, diferente, aunque muy poco con respecto a lo que puede ser un cambio de línea. Mantiene el monograma Megane por debajo del logotipo de Renault y la marca Renault del lado derecho de la tapa de baúl. Esta es la diferenciación del Megane 2 brasilero con el turco que llegó primero, que no tenía la identificación de marca. En lo que hace a los paragolpes, también están pintados de un color similar al de la carrocería y tiene la incorporación para esta serie Privilege, que es el tope de gama, de los sensores de estacionamiento, algo que en su momento reclamábamos cuando hicimos el test del Megane turco, que era full equipo. Esto no lo trajo a la Argentina. Lo que sí, podrían haber pintado estos botoncitos de este color como para que no queden de plástico negro, que sería para pasar más desapercibido y quedaría un poquito mejor. Hace unos años atrás esta tapa de combustible
era novedosa, con la sopapa que evitaba que usted se moleste en destrabar una llave de apertura del depósito. Hoy ya es conocida por todos los propietarios de Megane 2 y esto no ha cambiado. Por debajo tenemos una novedad para esta línea Privilege, que son las llantas de un diseño muy agradable, le quedan muy bien al modelo, más con este color, que Renault denomina Curaçao para esta versión. Renault Brasil le debe haber puesto ese nombre. Tiene una llanta muy agradable de 16 pulgadas que monta neumáticos Goodyear del modelo Eagle Excellence, que son brasileros, buena cubierta, en medida 205/55/16. Mucho hemos hablado de esta tarjeta llave del Renault Megane, para algún público será novedosa. Usted tiene llave para el auto que está aquí, esto es por si se queda sin pila esta tarjeta, entonces en ese caso sí tendrá que utilizar esta llave para abrir el vehículo. Pero si no, basta presionar en lo que son unos candaditos que se leen muy mal. Tiene uno de apertura que también nos indica con las luces dónde está el auto, y tiene uno de cierre que también existe la posibilidad de, con doble toque, cerrar las ventanas del auto que hayan quedado abiertas o mal cerradas. Lo que no permite es, al abrir el vehículo, darle un doble toque y que baje las ventanas, que también es práctico para, por ejemplo, ventilar el habitáculo. En caso de que se quede sin pila la tarjeta, va a tener que remover con la misma llave esta tapita que está aquí para acceder a la cerradura del auto. Nosotros siempre hemos criticado a Renault Mercosur por esta tarjeta, porque este auto en Europa, cuando se lanzó, esta es una tarjeta manos libres, es decir, usted la tiene, por ejemplo, en el bolsillo de la camisa, o una mujer en la cartera. Entonces, al llegar al auto en Europa, pasando la mano por aquí, hay un sensor en esta tapita en Europa que le permite abrir la puerta del auto y luego subirlo y encenderlo con un botón sin usar la tarjeta. En el Mercosur esto no ocurre, con lo cual, por más que la llave tenga forma de tarjeta, si yo tengo que abrir el auto necesito encontrar la tarjeta y una mujer la tiene que ir a buscar a su cartera, luego abrir el vehículo y al subir tener que insertar la tarjeta en una ranura específica para poder encender el auto con el botón. Quiere decir, no cumple ninguna ventaja con respecto a una llave convencional en el caso de lo que es apertura de puertas y encendido del auto. Debería venir, sobre todo esta versión Privilege, con el sistema manos libres, como para tener alguna ventaja competitiva, no frente a los rivales del segmento en su mayoría, porque por ejemplo el Nissan Tiida lo ofrece, pero en el momento que este auto lanzó esta tecnología hubiese sido realmente revolucionario y Renault nunca lo ofreció. En el Megane 2, en el Laguna última serie sí vino de fábrica. En lo que hace a las novedades, bueno, subir y bajar el auto no ha cambiado absolutamente nada. Nos encontramos con una butaca que está muy baja, muy tirada al piso y una posición de manejo que ahora vamos a analizar. Con esta palanquita usted destraba la columna de dirección, que tiene regulación en profundidad y también en altura en un recorrido extenso. Realmente es muy buena. Vamos a ubicarla en esta posición, que es la que nosotros encontramos buena para los brazos, y luego la butaca, por supuesto, alejarla o acercarla. El respaldo se regula desde esta palanca y tenemos la posibilidad de regular por medio de esta tecla cricket, esta palanca cricket, la altura de la butaca. En nuestro caso la usamos totalmente tirada hacia abajo para un manejo un poquito más cómodo. En realidad la posición de manejo que encontramos en el Megane 2 siempre fue muy buena por todas estas posibilidades, pero además la versión brasilera, a diferencia del 2 litros Privilege que vino de Turquía, no tiene techo. Esto hace que gane unos centímetros en altura, lo que beneficia a una persona que tenga, digamos, más de 1,80 m también para lo que es la posición de manejo. El volante presenta 3 rayos con el logotipo de Renault en el centro, bien ubicada la bocina y el airbag del conductor. También las versiones brasileras han incorporado el control de crucero, que usted lo puede setear desde aquí o darle mayor o menor velocidad. En cuanto al grip es correcto y está forrado en cuerina. Detrás de la columna de dirección y del lado izquierdo tenemos todo lo que es
el comando de luces, importante la presencia de rompenieblas delanteros y traseros, esto es muy bueno, y también alerta de luces encendidas. Pero además la versión Privilege tiene esta tecla auto que manteniéndola apretada 3 segundos, usted va a generar que el auto trabaje con el sensor crepuscular que es de esta versión tope de gama. Por detrás tenemos plástico rígido inyectado para lo que es la visera del tablero de instrumentos y plásticos blandos de muy buena calidad tanto al tacto como lo que es calidad percibida para el resto de la plancha. Han cambiado las toberas de las salidas de calefacción o el aire acondicionado y por debajo tenemos dos teclas. Esta regula el reóstato de tablero y esta otra conecta el limitador de velocidad o el control de velocidad crucero, el regulador. Quiere decir que usted tiene dos funciones en la misma tecla con el control. La posibilidad que mostrábamos antes de regular la columna de dirección, pedalera bien distribuida, generoso espacio para descansar la pierna en la ruta ya que no se utilizan los pedales con el control de crucero, una alfombrita de una calidad poco importante para lo que es el precio del auto, merecería una alfombra protectora mejor, para una alfombra de piso que es correcta y la terminación también es correcta, y en el zócalo aparece el nombre Megane en este aplique. También por detrás de lo que es la columna de dirección, pero del lado derecho, el clásico comando satelital del equipo audio de Renault, muy práctico, y lo que es limpia lavaparabrisas, que esta versión Privilege tiene sensor de lluvia. En el panel de la puerta del conductor, una generosa gaveta porta objetos. Luego tenemos aquí un aplique satinado donde está el comando de los espejos eléctricos. La diferencia de esta versión Privilege es que tiene plegado eléctrico de los mismos, cosa que la versión Lux no ofrece. De los 4 levantavidrios, todos tienen sistema de un toque para bajar y para subir. De aquí está el bloqueo también de las ventanas traseras. Las manijas internas son de buena calidad, son similares a estas ya desde la versión Lux, y una parte de la puerta está revestida en cuerina cosido que realmente le da un toque distintivo a lo que es el vehículo. El tablero cambió lo que es la serigrafía, ahora es de fondo gris, pero el resto sigue siendo todo igual, es decir, son 2 esferas conteniendo 4 marcadores de aguja. Del lado izquierdo tenemos velocímetro y temperatura de agua del motor, que no tiene escala numérica, y del lado derecho un tacómetro y cantidad de combustible en el tanque, que tampoco indica de qué lado está la carga del depósito. A esto acompaña una computadora de a bordo y un indicador para lo que tiene que ver con puertas abiertas o mal cerradas. La computadora ofrece lo clásico, ¿no? Nos dice, por ejemplo, el consumo promedio, el consumo instantáneo, la autonomía, la distancia recorrida, la velocidad media del viaje y cuánto falta para el próximo cambio de aceite, aparte del odómetro total y parcial del vehículo y la cantidad de combustible desde la última puesta a cero, más allá de mensajes que puede guardar la misma. En el centro del tablero un display donde se indica la hora y la temperatura exterior. Cuando se enciende la radio, también allí se puede manejar todo lo que tiene que ver con las emisoras seleccionadas o el control de volumen o también todo lo que son las funciones del equipo se manejan desde ese lugar. Luego tenemos 2 salidas de aire acondicionado o calefacción que han sido renovadas para esta línea 2010 y también la versión Privilege que estamos probando incorpora un climatizador automático, es decir, nosotros vamos a encender el motor para de esta forma mostrarles la diferencia. Este climatizador, en el cual usted puede elegir la velocidad de salida del aire en forma manual o también en la tecla auto para que mantenga la temperatura, que puede graduarse desde este punto en medio grado, pero no tiene la posibilidad, primero, de una tecla off para apagarlo de un solo toque, y segundo, que sea doble zona, ¿sí? Es un climatizador de una vía. Esto ya lo tenía el Megane turco, volvieron a ponerlo luego en Brasil. Por debajo tenemos el equipo de audio, es doble DIN en esta versión Privilege. La parte superior es todo el comando del equipo que tiene display remoto, tiene reproductor de MP3,
pero no hay entrada de auxiliar, USB, mini plug, nada de eso, que es lo que el público reclama hoy en un equipo de audio. Sí le han sumado a esta versión Privilege este cargador de 6 discos, que es una tecnología ya superada, pero es bueno poder contar con algo más de equipamiento. Los que no tienen esto, aquí presentan una bandejita portaobjetos. Por debajo del equipo de audio está la ubicación de la tarjeta, el botón de puesta en marcha del vehículo, la baliza bien ubicada y el cierre automático de puertas que tiene el sistema CAR, cierre automático en rodaje, que usted puede accionarlo desde aquí. Si lo hace, cuando el vehículo se pone en funcionamiento, en movimiento mejor dicho, se cierran solas las puertas. Debajo hay una bandeja portaobjetos con alfombrita para evitar ruidos, es ideal para llevar las monedas para los peajes. Tenemos el famoso cenicero democrático, es decir, usted si quiere removerlo lo pasa al que quiera fumar en el auto o tirar alguna basura aquí, y tenemos también el encendedor para los que son fumadores. Por detrás llegamos a la caja. Fue una novedad cuando se lanzó el Megane de origen turco, la caja de 6 marchas. Para esta versión también la traía el motor de 120 caballos turbodiesel del Megane turco. Esta caja, por suerte, se mantuvo en el Megane brasilero, en la versión con motor 2 litros. Es una caja muy buena, con 6 marchas y la posibilidad de contar con un anillo como medida de seguridad para la marcha atrás, que está al lado de la sexta. Tiene este apliquecito satinado como novedad en la línea 2010. También, si vamos hacia atrás, la gacetilla de prensa dice que hay un cromado que se aplicó sobre el freno de estacionamiento. Nuestro auto al menos no lo tenía, salvo que a esto le llamen cromado, pero realmente no lo es. El freno de estacionamiento tiene las características del tipo avión. También fue muy novedoso cuando el auto se lanzó. Hoy es simplemente agradable. Aquí tenemos una tecla que desactiva el sensor de estacionamiento trasero, que es exclusivo de la versión Privilege 2 litros. Y es práctica por la gaveta para apoyar los brazos de conductor y acompañante, y tiene por debajo una muy buena capacidad generosa portaobjetos. Hay 3 agarraderas de techo, todas tienen el retorno suavecito. Luego lo que es el parasol del acompañante y el del conductor también es de plástico rígido, esto no está ni siquiera acolchado. Tiene un espejo pero no hay tapa, y la luz es individual, usted tiene que molestarse con esta luz, no hay luz de espejo. Lo mismo ocurre para el conductor, o un plafón general de luz de la parte delantera. Del lado del conductor hay un lugar, por ejemplo, para llevar documentos, y sí, el espejo está tapado como para no distraer al conductor en la ruta. En lo que hace al espejo interno, no tiene sensor anti-encandilamiento. Los cinturones delanteros son pirotécnicos, es decir, cuando explota el airbag esto va a explotar también, y tienen regulación en altura. Los apoyacabezas delanteros también tienen regulación en altura y la posibilidad de acercar o alejar el mismo de la cabeza de conductor y acompañante. En cuanto a la tapicería, la versión llamada Privilege, que es la tope de gama, dice tener tapizado de cuero. En realidad esto es cuero ecológico, si lo quiere llamar de alguna forma. En el barrio le decíamos cuerina. Cuero no es. Subimos a la plaza del acompañante. Buen momento para observar que el auto carece de doble burlete. Tiene una colisa que arranca en esta parte de la puerta y la va recorriendo en su parte superior, pero llega hasta aquí. Y el burlete es solamente interno, ¿sí?, en el contorno de lo que es la carrocería. Esto en la ruta va a dejar filtrar a altas velocidades algo más de viento. Subimos a lo que es la butaca del acompañante. No tiene la posibilidad de regularse en altura. La butaca es algo angosta, pero es confortable. Hay muy buen espacio, está en este momento tirada totalmente hacia atrás. Yo tengo muy buen espacio para las piernas, y la altura de la cabeza al techo es correcta porque, como dijimos, la versión brasilera no tiene techo solar. Entonces yo acá estoy bien ubicado. Tenemos por delante el segundo y último airbag. Realmente la versión 2 litros Privilege debería ofrecer al menos 4 airbags. 6 traía el Privilege cuando era importado de Turquía. Cuando se nacionalizó Mercosur en Brasil,
nunca ofreció más de 2 y eso es un faltante. Tenemos por debajo la clásica guantera Renault con muy buena capacidad de carga, luz, realmente correcta en todo ese sentido. Es muy bueno como ejemplo la guantera del Megane. Y si yo corro la butaca hacia adelante como para ganar espacio en las plazas traseras, aún mantengo una correcta posición como para viajar y vamos a analizar ahora lo que pasa atrás. Subimos detrás del conductor, en este caso la butaca no está totalmente tirada hacia atrás y tenemos un correcto espacio para un adulto de aproximadamente 1,80 m, va a estar bien ubicado con buena altura de la cabeza al techo, también para las piernas y hay algún espacio para guardar los pies por debajo de la butaca. El Megane turco traía un apoyabrazos central que era práctico para viajar a 1 o 2 adultos aquí. Pero cuando se nacionalizó en Brasil, se removió ese apoyabrazos y se puso un asiento que es muy bueno para llevar 3 pasajeros adultos, porque se entiende que en el Mercosur estos autos cumplen más una función familiar y muchas veces son 5 los pasajeros que tienen que viajar. En ese caso hay que rescatar como positivo que hay 5 apoyacabezas, son del tipo coma, cuando usted los va a necesitar los pone hacia arriba, si no los puede guardar para ganar visibilidad. Y también son 5 los cinturones inerciales, ¿sí? No hay cinturón de cintura para la plaza central. Como le dijimos, si yo me tengo que ubicar aquí, a pesar de ser la plaza central de un auto del segmento C, realmente puedo viajar cómodo porque más allá de ubicar bien las piernas, tengo un asiento que me permite acomodar la espalda y tengo buen espacio para lo que es la cabeza en altura al techo. Tengo además luz, una luz por lo menos única para estas plazas, y ya si me paso del lado del acompañante, todos esos centímetros que ganamos realmente, bueno, me vienen bien porque tengo mayor espacio para las piernas. Acompañan también 2 portamapas en ambas butacas que son de serie en esta versión de equipamiento. El baúl del Megane 2 puede abrirse con la tarjeta o también en forma manual desde aquí. Cosas positivas, está asistido por 2 amortiguadores y sistema de pantógrafo. ¿Esto qué quiere decir? Que no le va a restar capacidad de carga a usted al cerrar, como esos baúles que vienen con un sistema aquí de viga metálica, sino que toda la capacidad de carga, que son 520 decímetros cúbicos, un baúl realmente enorme, es aprovechable 100%. Cuando usted cierra la tapa, nada ingresará en el habitáculo. Eso es muy bueno. La boca de carga es chica y se ha perdido la alfombra protectora que traía también el Renault brasilero cuando comenzó a fabricarse en Mercosur. Esta calidad de elemento es correcto. Si lo vamos removiendo, tenemos acceso al neumático de auxilio. Atención compradores de Megane 2. El neumático de repuesto es, primero, una cubierta más chica, es 195-65-15, de otra marca, Bridgestone, otro modelo, con lo cual se transforma casi en un neumático temporal, de uso temporal. Usted, si tiene que cambiar una cubierta, va a andar con 3 cubiertas Goodyear y una cubierta Bridgestone de otra medida. Si pensamos que esto es por una cuestión de que no entra la 16 en el baúl, mire, realmente sobra tanto espacio en donde está la rueda que pensamos más que es una cuestión de costos del fabricante que la posibilidad de insertar aquí un neumático 16. No tenemos tiempo ahora de hacer la prueba de ver si entra o no la 16 del auto, pero le sugerimos lo siguiente. Si usted va a comprar un Megane 2 con neumáticos 16, exíjale al concesionario que pruebe a ver si la llanta 16 va acá. La que usted, en caso de rotura, tiene que sacar esta llanta 15, sacar la 16 y ponerla en el baúl. Bueno, exija a ver si entra. Y si entra la 16, yo le recomiendo que le exija al vendedor y al concesionario un neumático 16. Si quiere llanta de chapa, llanta de chapa. Pero llévese el auto con 5 gomas iguales. Empecemos a mejorar los consumidores en la Argentina, tratando de hacerle entender a los fabricantes que no es cuestión de ahorrarse unos pesitos en una goma, porque la integridad de una familia está en juego y la seguridad de que compra un auto de casi 100.000 pesos
bien vale un neumático de auxilio de la misma medida. Lo hacemos en los casos que sea posible hacer que el neumático ingrese. Si ingresa un 16, reclámelo, y si el consumidor mejora, mejorará también el concesionario y por ende tendrá que mejorar la marca. Y en una lucha que estamos tratando de imponer, que los autos que se vendan en la Argentina tengan los neumáticos de auxilio que corresponden. Por último, si la capacidad de carga del baúl debe aumentarse, permite la modularidad rebatiendo el asiento trasero en 1/3, 2/3. La apertura del capot no está asistida por amortiguadores y hay que trabajar con la molesta varillita para mantenerlo abierto. Posee también un panel fonoabsorbente que, a pesar de su presencia, va a ser insuficiente la insonorización en ruta. Mecánicamente no hay cambios, el mismo 4 cilindros ubicado transversalmente, con doble árbol de levas a la cabeza, 16 válvulas, 1998 centímetros cúbicos y 9,8 a 1 de relación de compresión, entregando 138 cb/din a 5.500 revoluciones por minuto y 19,2 kilogramos de torque a 3.750 vueltas. El arranque es por botón, siempre rápido, y se muestra sereno regulando y con bríos al acelerar. Su problema es ser muy ruidoso en alto régimen. El Megane 2 es lógicamente un auto muy conocido, miles lo conducen a diario en el país y saben cómo se comporta en la ruta. Su esquema de suspensiones es independiente en las 4 ruedas, con tipo McPherson en el tren delantero y barra de torsión atrás. Ambos trenes tienen una barra estabilizadora y si usted va a viajar a velocidades legales, el auto va a ir bien en lo derecho y con un buen confort de marcha. Ya si pretende viajar rápido y doblar también rápido, aparecen algunos inconvenientes. Su elevado despeje para adaptarlo a las rutas y caminos del Mercosur lo perjudica en la tenida a alta velocidad. Al doblar fuerte, el auto rola demasiado y no muestra firmeza para encarar las curvas con confianza para el conductor. El auto primero rola, se apoya y después dobla, lo cual lleva un tiempo para entenderse entre conductor y vehículo. Si hay viento cruzado o la ruta está abovedada, también el piloto lo sentirá en el volante, ya que la dirección eléctrica lo hace sobreasistido. En nuestra unidad, además, la dirección presentaba un molesto chillido al doblar el volante, que viene con un control de crucero incorporado que, junto con la caja de sexta, puede ser muy bueno para reducir el consumo, ya que a 120 km por hora se viaja a tan solo 3.250 revoluciones por minuto, pero igualmente el auto es ruidoso a más de 130 km por hora y está mal insonorizado. Otro análisis es en el tránsito citadino. Tuvimos 15 días al Megane 2 y le hicimos casi 2.500 kilómetros con 2 viajes hasta Rosario y 1 a Pinamar, donde finalmente lo filmamos. En las calles asfaltadas presenta un gran confort de marcha. Aquí su despeje al suelo elevado le ayuda a superar bien cunetas, lomo de burros y pozos autóctonos. También colabora la dirección eléctrica, que hace un placer para cualquier maniobra, destacándose el sensor de estacionamiento acústico al poner la marcha atrás, y ya que estamos, muy buena la caja, fácil y agradable de operar y con una sexta que difícilmente se use en la ciudad, pero que empuja sin quejas desde los 70 o 60 km por hora. Igualmente, las reacciones para recuperar velocidad sorprenden por las buenas cifras, con lo cual no hay que ir pasando cambios permanentemente en el uso cotidiano. Si pasamos a las calles de tierra o arena de Pinamar, seguimos encontrando un muy buen confort de marcha y ausencia total de ruidos a plásticos o encastres incorrectos. También hay que destacar un muy buen consumo para un auto del segmento C y motor de 2 litros. Justamente, los rivales del segmento C son muchos. Megane 2 ofrece 3 motores y 3 niveles de equipamiento. El evaluado es el tope de gama, quedando aún la opción automática con un valor superior.
Para el motor 2 litros, Renault ofrece la opción Lux y esta Privilege, que cuesta 11.300 pesos más que aquella. Por ese valor plus, usted se lleva el mismo pack de seguridad, lo cual lo hace insuficiente, y agrega el sensor de estacionamiento trasero, sensor de lluvia crepuscular, más los espejos plegables eléctricamente desde el interior del auto. El aire acondicionado es con climatizador y mejora también su aspecto estético. Suma un cargador de 6 CD, otro diseño de llantas y el tapizado imitación cuero. La competencia aquí es reñida y el segmento ya muestra algunos abandonos. Así, el 307 Sedán ya no compite con el motor 2 litros. El C4 vio discontinuada su versión Exclusive Plus y también la Exclusive manual. El Vento se puso a tiro con su versión Advance y Volkswagen también ataca desde abajo con un Bora 1.8 Turbo. Sume al Focus 2 en su versión Exe, el Civic de Honda, el Vectra Sedán y reste al Corolla SEG y al Línea, ya que solo se venden autos para el tope de gama y tendremos un mercado realmente muy peleado, algunos de los cuales los veremos tras este clip enfrentados en un cuadro. Fábrica declara 200 km por hora final para esta versión. Nuestro auto estuvo en 194 km con 338 metros. De 0 a 100 declaran 9,8, nuestro mejor registro fue de 9,88 y los 1000 metros con partida detenida 31,96. Excelentes las cifras de elasticidad, de 40 a 100 en cuarta 14,51, de 60 a 90 en cuarta 7,14, en quinta 9,56 y 11,45 en sexta. Casi un calco lo mismo para 90 a 120, 7,56, 9,48 y 11,63 en sexta marcha. El frenado ve cifras algo largas, aunque el auto tiene ABS, repartidor electrónico de frenado, y enciende las balizas cuando la frenada es exigida. De 60 a 0, 14,49 metros, de 90 a 0, 34,02 y de 120 a 0, 63,63. Los consumos fueron muy buenos, teniendo en cuenta que el auto era con muy pocos kilómetros de andado y además con aire acondicionado permanente. En ciudad, 8,7 kilómetros por litro. En ruta, muy bueno a 100, 15,54 kilómetros por litro. Y a 120, 11,42 kilómetros por litro. A 100 fue con viento a favor y a 120 sin viento, de allí que haya una diferencia tan grande. En el cuadro tenemos al Megane 2 Privilege, origen Brasil, frente al Ford Focus Exe Guía, origen argentino, Vectra CD de Chevrolet, también brasilero, y Vento Advance, que compite contra los topes de gama de los demás, en una versión que, como todos los Vento, viene de México. Los tres primeros son 4 cilindros, Ford y Renault 2 litros, el Vectra un 2.4 y un 2.5, 5 cilindros para el Volkswagen, que es el más potente con 170 caballos, el más veloz con 205 km por hora, todas cifras corresponden a test de Auto al Día. En aceleración es muy bueno lo del Megane, ganando con 9,88, y en consumos es muy bueno lo que logró el Focus, tanto en ciudad como en ruta. En la ciudad realmente el Vectra se ve muy gastador. En cuanto a los precios, la versión tope de gama del Megane 2 Privilege, 99.800 pesos. Tiene como equipamiento extra por sobre sus rivales una caja de 6 marchas. El Focus 2, equipamiento guía tope de gama, cuesta 100.839 pesos. Tiene climatizador bisona, espejos calefaccionados, vidrios con apertura y cierre global desde la llave, butaca regulable eléctricamente en altura para el conductor, tapizado de cuero y techo solar. El Vectra CD cuesta 90.830 pesos, tiene a su favor techo solar, ajuste eléctrico para la butaca del conductor y apoyo lumbar, tiene Bluetooth y tarjeta SD en el equipo de audio, las llantas son de 17 pulgadas, trae 4 airbags en lugar de los 2 del Renault y del Ford, la garantía es de 3 años, pero no tiene sensor de estacionamiento ni crepuscular.
El Vento Advance vale 104.800 pesos, pero ya de serie el Vento tiene control de estabilidad y 6 airbags, una gran ventaja en seguridad. Además, las luces son direccionales, tiene Climatronic Bisona, el techo solar es de serie y la garantía es de 2 años, no tan buena como el Vectra, pero el doble que la de Ford y la de Renault. En contra, no tiene ninguno de los 3 sensores, ni crepuscular, ni de lluvia, ni de estacionamiento, y carece de rompenieblas trasero. Por último, los puntos que se reunieron a favor y en contra. A favor son 11. Comenzamos con la terminación y calidad de materiales, que es correcta. La posición de manejo es muy buena. La caja de sexta, no solo por sus relaciones, sino por su uso, realmente muy bueno. El confort de marcha que tiene el auto es agradable y muy bueno. El baúl, realmente enorme, con 520 decímetros cúbicos. Los consumos son muy buenos, teniendo en cuenta que se probaron con aire acondicionado y en un auto con muy pocos kilómetros. La dirección eléctrica es muy buena para lo que es el uso cotidiano del vehículo. La habitabilidad en las 5 plazas mejoró mucho el auto cuando se hizo en Brasil con respecto a la versión que venía de Turquía, con un apoyabrazo central que hacía imposible que allí viaje un adulto en la 5ª plaza. El motor es eficiente, realmente muy buena mecánica. La elasticidad, las cifras son muy buenas para recuperar velocidad, y las prestaciones muy buenas, teniendo en cuenta que estamos hablando de un auto de 138 caballos. En contra, son 6 los puntos que hemos hallado. Como siempre, seguimos criticando que la tarjeta no es manos libres, que es para lo cual se la diseñó. Aquí es una llave con forma de tarjeta. Hay faltantes de seguridad. Sin dudas, para un tope de gama del segmento C, no puede conformarse el cliente con 2 airbags y ABS. El auxilio ahora es de 15 pulgadas, otra medida con respecto a las 16 que trae el auto. Una reducción de costos inútil que deja al cliente expuesto a problemas por no tener un auxilio de la misma medida como venía originalmente incluso de Brasil antes este auto. La garantía de 1 año es insuficiente para un auto de 100.000 pesos. La insonorización, realmente tanto el motor en alta como el viento a alta velocidad, siempre hablando, se dejan sentir en el habitáculo. Y el precio lo consideramos elevado en función de lo que ofrece hoy el mercado argentino para este segmento y nivel de precio-equipamiento en nuestro país. De esta forma llegamos al final de un nuevo test. Fue el 283 en la historia de Auto al Día. Uno más para Renault, uno más para Megane, pero ahora cerrando una pequeña cuenta pendiente que nos había quedado, que era probar la versión brasilera con el motor 2 litros y en este caso el equipamiento full llamado Privilege.